Estamos una vez más aquí en Proyecto Chile y estamos con mis colegas para analizar que presentan acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Para esto Donasta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos aquí entre todos en Full de Haces. Claro, finalmente se presentó la acusación constitucional contra el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Esto fue el último día posible, como buen chileno. Fue presentado un domingo, ¿ya? ¿Por qué? Porque él renunció el 13 de junio pasado, ¿ya? Y era hasta el 13 de septiembre. Y ese mismo 13 de septiembre, que cayó día domingo, presentaron la acusación constitucional los diputados de la oposición. Hay distintos tipos de partidos aquí, por ejemplo está el Partido Comunista, Partido Radical, Partido Revolución Democrática, UNIR, Acción Humanista, están los Verdes, hay un PPD también, y Convergencia Social, puede decir casi el Frente Amplio entero, el Partido Comunista y un diputado del PPD. Entonces es increíble cómo se demoraron tanto en presentar la acusación constitucional, ¿eh? Teniendo 90 días y la presentan el último día. Así nomás. Entonces esta acusación constitucional va a contar de 2 capítulos, ¿ya? Esto lo señaló la diputada Claudia Mix. Los 2 capítulos se refieren a, en primer lugar, que sobre la gestión sanitaria en la pandemia, la falta de preparación adecuada de los servicios de salud, medidas de aislamiento insuficientes e inoportunas, una equívoca comunicación del riesgo sanitario y una gestión negligente respecto de las personas que viven con VIH. ¿Ya? Eso es el primer capítulo. Básicamente por haber hecho mal, según ellos, el tema de la pandemia desde el punto de vista de la gestión sanitaria. Y el segundo capítulo apunta a un supuesto, esto lo voy a decir yo, supuesto ocultamiento de las cifras, ¿ya? Y un mal manejo por lo que señala el Departamento de Estadísticas e Información, el denominado como DEIS. ¿Ya? De hecho hay comisión investigadora al respecto de la cantidad de muertos del coronavirus. Hay que destacar siempre de que no es la misma cifra la del DEIS que la que presenta el Ministerio de Salud, debido a que se destacan en el DEIS los que se denominan como muertos sospechosos, ¿ya? Y ellos dicen que hubo un cierto ocultamiento ahí en las cifras de tan lamentables decesos. Entonces las preguntas que se pudiese hacer uno y que les digo a ustedes son ¿qué les parece que se haya presentado esta acusación, el tiempo y el contenido de la misma? Más o menos. Estas 3 preguntas. ¿Don Diciente? Bueno, escuchando a esta gente que tanto quiso sacar al ministro Mañalich, el cual fue el que dejó las bases para controlar esta pandemia en nuestro país, creo que es una falta de respeto al buen trabajo que hizo el ministro. No es al lugar una acusación como esa. No faltaron camas, no faltaron ventiladores, no se logró saturar los servicios públicos, obviamente que llegaron a un momento crítico, pero el hombre tomó las medidas necesarias para que nuestros servicios de salud no colapsaran. No hay que olvidar también que también aquí viene responsabilidad de las personas que tampoco hacían caso a las medidas de higiene. Yo creo que este tema es parte de la idiosincrasia que tiene este sector político, que ha sido bastante destructivo para nuestro país, y también el otro sector de derecha ha contribuido a esto por su pasividad. Estas cosas hay que exponerlas, no hay que acallarlas. Me refiero a que esto sería una buena oportunidad para la derecha, en este caso, el dejar al descubierto a esta gente, que al final ellos lo único que quieren ver es este país en llamas y destruido, porque no son capaces de reconocer el buen trabajo que hizo este profesional, independiente que haya sido pesado, que no haya respondido como ellos quisieran. Ellos mismos decían que había que cerrar el país completamente, y ahora ellos mismos dicen que están las condiciones sanitarias para poder hacer el plebiscito. No hay de dónde agarrarlo, no hay de dónde agarrar a esta gente, y lo que van a hacer es que siguen minando las instituciones de nuestro país, y con total impunidad. Nadie les dice nada, solamente nosotros los ciudadanos estamos hablando en contra de ellos, y esto debería ser los políticos que estuviesen, entre comillas, denunciando las malas prácticas de sus colegas políticos, porque esto llega a un punto en que si siguen estirando el chicle esto se va a cortar. No es bueno lo que está sucediendo. No quieren que el gobierno siga trabajando para mejorar la calidad de vida del país, sino lo único que quieren ellos es lograr el poder, y a toda costa. Eso es lo que puedo opinar.
Bueno, yo no estoy en contra de que se fiscalice la labor de los ministros, ni mucho menos, ¿eh? Pero de todas maneras creo que con Mañalich se le ha pasado un poquito la mano. Y no sé, la manera tan burda de incluso avisar de que se iban a demorar un par de días más en presentar la acusación me pareció, por decirlo poco, ridícula. Porque se nota claramente que aquí hubo presiones desde algún sector o desde algunas personas en particular que hicieron que a última hora se tomara la decisión de presentar este asunto. Y lo más probable es que por esa desidia y por esa falta de criterio y de profesionalismo, lo más probable es que quede en nada. O sea, que sea solamente un saludo a la bandera, como dice don Asta siempre, y quede en absolutamente nada. No sé, don Inmaduro, comentario. Bueno, este es una tendencia ya que tiene la oposición de, digamos, de hacer cuanto esté en su alcance para y eso es lo gracioso del caso, que hacen lo que esté en sus manos para dejar mal a un gobierno que no necesita que hagan más para quedar bien. Porque digamos que el gobierno Piñera, no estoy hablando particularmente de Mañalich, pero sí el gobierno de Piñera mismo ha quedado muy mal en todo este tiempo, incluso hasta con la gente de su sector, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, una de las cosas más rescatables, curiosamente, del gobierno de Piñera ha sido justamente el control que tuvo Mañalich de la situación. Que si bien es cierto, nadie puede quizás calificar, o es debatible hablar con respecto a la perfección de la misma, de las medidas que se hicieron, pero lo que no es debatible es que hubo un control, que se mantuvo el problema a raya, que como decía el disidente, si bien es cierto, hubo en algún momento algún peligro de que el sistema de salud se colapsara, eso no ocurrió. Y tenemos hoy en día, hoy por hoy tenemos a Chile con un COVID que digamos en que las cifras, si bien es cierto, aún no se logran bajar a su mínima expresión, pero sí han bajado bastante. Entonces ya por ningún lado se puede ver esto como un fracaso. Simplemente esto son tiros al aire que está pegando la izquierda para, digamos, dar todo de sí para dejar mal toda la labor que se ha hecho en cuanto a salud y digamos sentar un precedente, porque acá en Chile tenemos la mala costumbre de ver a personas que son acusadas de algo como inmediatos culpables de aquello, siendo que el que te acusen de algo, como en este caso que es una acusación constitucional, no quiere decir que seas culpable de ello. Pero ¿qué pasa? Que ellos saben que en el futuro van a decir, pero ese es el ministro que acusaron porque escondió las cifras de esto y esto, porque sirve como un precedente. Ese es todo lo que ellos, eso es todo la finalidad de esto, porque yo creo que esto no tiene mayor avance. Esto no dudo mucho que vaya a llegar a tener algún grado de condena o castigo, sino que esto es simplemente para dejar mal a alguien, para arruinar una reputación. Ese es el único fin de esto, y ellos lo saben. Eso de que se han escondido las cifras y los números, para eso tienen que haber pruebas contundentes y simplemente yo, bueno, no puedo meter a las manos al fuego por nadie, pero yo casi doy por hecho que eso no es así. Disidente me parece que sabía un poco más del tema de los números con respecto a las confusiones que se producen cuando gente, por ejemplo, me comentabas creo una vez con respecto a la gente que tiene cáncer, por ejemplo, que se ha muerto con COVID, ¿no? Claro, que hay personas que han fallecido y las han informado como COVID positivo, pero sin hacerles el PCR. Esos son datos que me han dado algunos médicos. No es la mayoría de los casos, pero sí hay casos así. Y eso han inflado un poco las cifras. Sí, pero, de sospechosos, digamos. Pero por mucho que inflen las cifras, casos así, no creo que sean ni siquiera el 2%, el 3% del total, digo yo. O sea, la diferencia son como 5.000 de diferencia, claro. Básicamente. Por ejemplo, había un momento determinado en el cual habían 11.000 y el DAIS decían que eran 16.000 porque habían 5.000 sospechosos. Claro, es que entre sospechosos y confirmados ahí se hacen los desbarajustes también en las cifras. Y aparte que hubo un cambio de medición, de tipo de medición, y aparte que aumentó la cantidad de test
que se hacían diario. Entonces todas esas cosas también tienden a inflar un poco las cifras, pero eso no significa que las cifras anteriormente estaban ocultas, significa solamente que no teníamos suficientes pruebas. Datos. Claro, suficientes datos. Eso, y ahí es donde se está metiendo la izquierda en este caso, justamente en eso. Claro. Es más fácil engañar a la gente con ese tipo de información, digamos, que explicarles todo lo que tú estás explicando. Claro, de hecho, porque es más engorroso. ¿Donasta? Claro, esta acusación constitucional uno no puede predecir cuál va a ser su resultado final, ¿ya? Porque uno tiene que simplemente ver a la oposición cómo actúa a través de una demagogia muy grande, ¿ya? Entonces capaz que en este caso particular si la encuentran admisible, después lo tiene que ver el Senado y él arriesga estar 5 años sin poder estar en ningún cargo público. Ahí la duda sería si es que va a querer seguir de nuevo estando en política Jaime Mañalich, aunque yo de verdad no lo creo. Yo que él me iría de aquí a otro lado. Sí, hacia otra parte. Donde valoren un poco más. Que lo que pasa es que para la izquierda es terrible una cosa así, porque ellos no saben vivir de otra cosa que no sea la política. En cambio, para una persona que viene desde el mundo privado como Mañalich, la verdad es que le resbala, porque él va a seguir teniendo un buen trabajo aun cuando ya no tenga cargos políticos. Así es. No, y como bien decía ahí, hasta todo se puede esperar. Luego de lo de Hugo Gutiérrez, yo creo que acá todo se puede esperar. Cualquier resolución es posible. A mí me hace recordar lo que pasó con este muchacho de Lawrence Goldburn, que lo comentamos también en algún momento, que también pues, le hicieron un montón de acusaciones, al final el tipo se retiró de la política, pero yo no creo que le haya ido mal en la vida. O sea, no, la verdad es que, insisto, para la gente que tiene trabajo en el mundo privado, la política, más que un fin, es un medio. Un medio para solucionar los problemas, no, pues ellos lo ven como un fin para perpetuarse en el poder y vivir el cuento. En el mes de la patria, esto es Full de Haces en el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.